Perfecto. Entonces ya tenemos 3 compañeros que ya están presentes acá. Muy bien. Entonces, continuando con nuestra clase, eh, estábamos viendo entonces los percentiles, pero en este caso estamos viendo los percentiles cuando nuestros datos están agrupados en tablas de frecuencia intervalar. Y decíamos de que para poder calcular los percentiles a datos agrupados, entonces utilizábamos esta fórmula, que está acá, que coincide con la misma fórmula que utilizamos para calcular la mediana, considerando que la mediana es un caso particular de un percentil que es el percentil 50, ¿ya? Y la única diferencia es que en la mediana acá me sale el término n medios, y es obviamente porque simplificamos el 50 por el 100, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo, ya vamos a ver acá un ejemplo, a partir de esta tabla que ya la hemos trabajado, ¿no es cierto? Se nos pide determinar o calcular el percentil 34 y el percentil 83, ¿ya? Esta es una tabla intervalar, una tabla de frecuencias intervalares, cuya variable de estudio son los pesos, ¿ya? De un conjunto de estudiantes o de personajes. Ahí vamos a admitir a todos. Muy bien. Entonces, necesitamos calcular el percentil 34 y el percentil 83. Voy a dejar de compartir. Yo ya tengo acá escrita la tabla, ¿ya? Y voy a escribir la fórmula que vamos a utilizar. Vamos a admitir a alguien más que es quien. Ahí. La fórmula que vamos a utilizar para calcular nuestros percentiles. Entonces, para calcular el percentil k-décimo, vamos a utilizar LI-1 más NK sobre 100 menos NI-1 partido por NI multiplicado por A sub I. ¿Ya? Esa es la fórmula que utilizamos para calcular el percentil. Entonces, fíjense que acá necesitamos algunos datos que la tabla no me la entrega. Por ejemplo, necesitamos el N grande. Recuerden que el N grande es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos acá a incorporar esa nueva tabla, esa nueva columna, ¿ya? Esa nueva columna, que es la frecuencia absoluta acumulada. Recuerden que la primera frecuencia absoluta acumulada coincide con la primera frecuencia absoluta, en este caso es 10, y después simplemente lo que vamos haciendo es sumando, ¿ya? Al 10 le voy a sumar 15, eso me da 25. Al 25 le voy a sumar 22, eso me da 47. Al 47 le voy a sumar 16, eso me da 63. Al 63 le voy a sumar 10, eso me da 73. Y al 73 le voy a sumar 8 y eso me da 81. Ese 81 debe ser exactamente el total de datos. Lo comprobamos sumando todos estos. 10 más 15 más 22 más 16 más 10 más 8 y eso efectivamente me da 81, que sería el total de datos. 81. Ahí, 81. Muy bien. Entonces, me piden determinar el percentil 34 primero y después me piden determinar el percentil, voy a compartir nuevamente la pantalla para verificar lo que me están pidiendo. Me piden el percentil 34 y después me piden el percentil 83. Percentil 34 y el percentil 83. Muy bien. Dejo de compartir para que empecemos a hacer ese cálculo. ¿Ya?
Partamos con el percentil 34. Fíjese que este n grande, este n chico y ese a hacen referencia a la acumulada anterior, a la clase que contiene el percentil, a la frecuencia absoluta de la clase que contiene el percentil, a la amplitud, vamos a admitir a Constanza, a la amplitud de la clase que contiene el percentil. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer para poder resolver este problema es encontrar qué clase contiene, en este caso, al percentil 34. Fíjense que yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases, ¿ya? La primera clase que va del 70 al 72, la segunda del 72 al 74, etc. Entonces tengo que ver de estas 6 clases, en cuál clase se encuentra ubicado el percentil 34. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esa clase? Muy simple. Debemos encontrar el primer NI grande, que sea mayor o igual a NK sobre 100. Repito, para poder encontrar la clase que contiene el percentil 34, solo la clase, debemos encontrar el primer NI grande, es decir, la primera frecuencia absoluta acumulada, que sea mayor o igual que N por K sobre 100. ¿Ya? Donde N es el tamaño de la muestra, K es el percentil que yo ando buscando, partido por 100. Por lo tanto, debemos encontrar el primer NI que sea mayor o igual que el N, fíjese que el N está acá, que es el total de datos, 81, multiplicado por K, que es el percentil que yo ando buscando. Como yo ando buscando el percentil 34, por lo tanto mi K vale 34, partido por 100. Entonces, debo buscar el primer NI mayor que 81 por 34 sobre 100. Calculamos eso. 81 por 34 sobre 100. Y eso me da 27.54. 27.54. Por lo tanto, debo buscar el primer NI que sea mayor que ese. Fíjense que aquí ese NI vale 10, por lo tanto no es mayor. Sigo con el siguiente. Ese es 25, tampoco es mayor. El tercero, 47. Este es mayor y este es el primero que es mayor, porque de aquí para abajo son todos mayores. Por lo tanto, el primer NI mayor que 27.54 es 47. Por lo tanto, nuestro trabajo va a estar ubicado acá. Luego, la clase que contiene el percentil 34 es la clase 7476. ¿Ya? Muy bien. Voy a anotar este número porque después lo voy a necesitar. 27.54. Y ahora esto lo borro porque esto que hicimos acá es solo para poder encontrar la clase que contiene al percentil que ando buscando. Una vez que ya tengo determinada la clase que contiene a mi percentil, simplemente lo que hago es calcular cuál es el percentil. Por lo tanto, el percentil 34 es igual. Y aquí simplemente utilizo la fórmula. El primer elemento me dice LI-1. Y ese LI-1 es el límite inferior de la clase que contiene el percentil. Como la clase que contiene el percentil es esta, 7476, el límite inferior de la clase es 74. Entonces aquí pongo 74. Más, paréntesis, NK sobre 100. Este número lo acabamos de calcular y era 27.54. Entonces lo escribo. 27,54. Son, ¿Sí? y no va un menos 1 al dar 74. No, 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 no. Esto que está acá, el I-1, es un índice simplemente, que lo que indica, ese índice, lo que me está indicando es que es el límite inferior. No es que le Ah, ya. restemos un 1, simplemente es un índice, un indicador. Me dice L
I menos 1 significa el límite inferior. El I menos 1 en este caso es inferior. Por eso es 74. ¿Ya? No es que se le reste 1. Pero es una buena observación, porque muchos estudiantes se confunden con eso, porque estos son solamente subíndices. ¿Ya? Bien, entonces, el NK sobre 100, ya lo calculamos, era 27.54, menos. Fíjense que acá es N grande I menos 1. Eso significa la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase, ¿ya? A la clase que contiene a nuestro percentil. Fíjense que esta es nuestra clase que contiene el percentil, este es el NI de la clase, por lo tanto, el NI menos 1 es el que está ante a ese, es decir, el 25. ¿Ya? ¿Se entiende? Por eso aquí tampoco este I menos 1 no es que le tengamos que restar 1, eso simplemente ese me está diciendo el que está antes. En este caso sería 25. Dividido, ¿ya? Por el NI chico. Este NI chico es la frecuencia absoluta de la clase que contiene el percentil. Como la clase que contiene el percentil es este, 7476, por lo tanto su NI, que es este chiquitito, vale 22. Por lo tanto, lo dividimos por 22. Y eso lo multiplicamos por A sub I. Y ese A sub I es la amplitud de la clase. Como mi clase, de la clase que contiene obviamente el percentil, como la clase es 7476, su amplitud es 2. Recuerde que la amplitud es el ancho, ¿ya? El ancho de este intervalo. Y para calcular el ancho simplemente lo que hago es restarle al superior, le resto al inferior. Es decir, a 76 le resto 74 y eso me da 2. Por lo tanto, su amplitud es 2. Y listo. Con eso ya puedo calcular mi percentil 34. ¿Ya? Entonces, este lo voy a poner 74 más y voy a hacer todo ese cálculo directamente en mi calculadora. ¿Ya? Voy a poner paréntesis, una fracción y voy a poner 27.54, le voy a restar 25, a ese resultado lo voy a dividir por 22 y todo eso lo voy a multiplicar por 2. Y eso me da un número bien feito, que lo voy a escribir como fracción mejor. Y después el resultado final lo escribo como decimal. Eso de ahí me da 127 partido por 550. Por lo tanto, mi percentil 34, hago esa suma. 74 más esa fracción. 74 más 127 sobre 550. Y eso me da un número, y este sí lo voy a escribir como decimal. Sería 74,231 aproximadamente. Por lo tanto, estimados estudiantes, el percentil 34 es 74,231. En este caso como son pesos, son kilogramos. ¿Ya? Kilogramos. ¿Cómo interpretamos ese percentil? Muy simple. Lo que podemos decir es que si supongamos que estos fueran estudiantes, el peso de 81 estudiantes, entonces podemos decir que el 34% de los estudiantes, así, mire, acá tengo mi percentil 34, que es el número 74,231 kilogramos. Por lo tanto, el 34% de los estudiantes, 34% de los estudiantes tiene un peso ya menor o igual a 74,231 kilogramos. ¿Ya? Repito, el 34% tiene un peso
menor o igual a 74,231 kilogramos. Y el 66% de los datos, es decir, el 66% de los estudiantes, tiene un peso ya mayor o igual a 74,231 kilogramos. ¿Ya? Así es entonces como interpretamos nuestros percentiles. ¿Se entiende, no? Calculemos ahora el percentil 83. ¿Ya? El percentil 83. Entonces, para calcular el percentil 83, lo primero que debemos hacer es encontrar aquella clase o aquel intervalo, ¿no es cierto?, que contenga el percentil 83. Y ya vimos que para poder encontrar aquel intervalo que contenga el percentil 83, debemos encontrar el primer NI grande que sea mayor o igual que NK sobre 100. ¿Ya? Es decir, debemos encontrar el primer NI que sea mayor o igual a ¿quién? A N, que es 81, por K, que es el percentil que ando buscando. Como ando buscando el percentil 83, entonces mi K vale 83 sobre 100. Entonces, el primer NI, tengo que encontrar el primer NI que sea mayor que, hago ese cociente. 81 por 83 dividido por 100. Y eso me da, me equivoqué, ahí sí, eso me da 67.23. 67.23. Por lo tanto, debo buscar el primer NI grande, es decir, la primera frecuencia absoluta acumulada, que sea mayor o igual que 67.23. ¿Ya? Voy a borrar acá. Voy a borrar eso para que no... Chicos, se me acaba de... Se me acaba de ir el internet, pero ahora sí. Voy a ver. Anclaje. ¿Me reciben ahora o no, muchachos? Sí. Ya, gracias, que se me había ido el internet. Entonces, repito, debemos encontrar el primer NI que sea mayor o igual que 67.23. Nos dimos cuenta que el 10 no es mayor o igual, el 25 no es mayor o igual, el 47 no es mayor o igual, el 63 no es mayor o igual, y el 73, este sí es el primer NI que es mayor o igual que 67.23. Por lo tanto, acá está nuestra clase, ¿ya? Acá está nuestra clase 7880, que es la clase que contiene a mi percentil, ¿no es cierto?, 83. Voy a anotar este número porque lo vamos a ocupar. 67.23. Y voy a borrar. ¿Ya? Voy a borrar esto. Esto recuerden que es para encontrar la clase que contiene el percentil que yo ando buscando. Muy bien. Por lo tanto, ahora simplemente calculamos el percentil 83. Para eso utilizamos la fórmula. Entonces, límite inferior, recuerden que ese índice me indica inferior, límite inferior de la clase que contiene el percentil 83. Como el percentil 83 está en esta clase, entre el 78 y el 80, el límite inferior sería 78. ¿Ya? 78. Por lo tanto, acá pongo 78. Más. El NK sobre 100, lo busqué, lo acabo de calcular, y me dio 67.23. Entonces lo pongo acá. 67.23 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase. Como esta es la frecuencia absoluta acumulada de la clase, el que está anterior es 63. Por lo tanto, aquí yo pongo 63. Dividido por la frecuencia absoluta de la clase. Recuerden, esta es mi clase, 7880. Por lo tanto, su frecuencia absoluta sería el número 10.
Entonces aquí lo dividimos por 10. Y todo eso multiplicado por la amplitud de la clase. Como la clase es 7880, su amplitud, ya vimos, es 2. Entonces acá pongo 2. Y ahí tengo mi cálculo de mi percentil. Igual 78 más, y hago ese cálculo. ¿Ya? Ese cálculo. Entonces, voy a poner 67.23, le voy a restar 63, a eso lo voy a dividir por 10, y todo eso lo voy a multiplicar por 2. Y eso en fracción me da 423 sobre 500. Por lo tanto, el percentil 83, sumo al 78, le sumo esa fracción, 78 más 423 sobre 500, y eso me da me da en forma exacta 78,846. Por lo tanto, estimados, el percentil 83, dado esta tabla, estos datos, es 78.84. Entonces, ¿cómo interpreto eso? Por acá está el percentil 83, que me dio en este caso 78,846 kilogramos, porque estamos trabajando con la variable peso. Por lo tanto, podemos decir que de aquí, desde ese punto, desde ese percentil hacia la izquierda, tenemos el 83%, y desde ese punto a la derecha tenemos la diferencia, es decir, 100 menos 83, 17%. 17%. Por lo tanto, a modo de interpretación, podemos decir que el 83, porque como estoy calculando el percentil 83, el 83% de los estudiantes tienen un peso menor o igual a 78,846 kilogramos. Y el 17% restante tiene un peso superior o igual a 78,846 kilogramos. Así es entonces como calculamos los percentiles cuando nuestros datos están en tablas de frecuencias intervalares. Y así es como lo interpretamos. ¿Ya? Muy bien. Continuemos. No sé si hay alguna duda, consulta hasta este momento. Si no, continuamos. Voy a compartir nuevamente pantalla. Muy bien. Ahora bien, dentro de los estadísticos de posición, tenemos los percentiles, que lo que hace es dividir a mi muestra en 100 partes iguales. Ya, esos son los percentiles. Y a partir de esos percentiles tenemos otros estadísticos de posición, ¿ya? Que son los cuartiles, los quintiles y los deciles. Pero estos cuartiles, quintiles y deciles son un caso particular de los percentiles. Por lo tanto, hay una relación entre los percentiles y los cuartiles, los quintiles y los deciles. ¿Cuál es esa relación? Partamos con los deciles. Los deciles lo que hacen es dividir a mi muestra, ¿ya? Dividir a mi muestra en 10 partes iguales. Recuerden que los percentiles dividen a la muestra en 100 partes iguales. Parten del mínimo, percentil 1, percentil 2, percentil 80, percentil 85, 86, 87, 97, 98, 99, máximo. Entonces lo dividen en 100 partes iguales los percentiles. Los deciles lo que hacen es dividirlo en 10 partes iguales. El mínimo, decil 1, decil 2, decil 3, decil 8, decil 9, máximo. Cada uno de esas partes que dividen los deciles
representan el 10% de los datos. Por lo tanto, la relación que existe entre los percentiles y los deciles está dado acá. El decil 1 es equivalente al percentil 10. El decil 2 es equivalente al percentil 20. El decil 3 al percentil 30 y así sucesivamente. ¿Ya? Los deciles dividen en 10 partes la muestra. Cada una de esas partes representan el 10%. Los quintiles dividen a mi muestra en 5 partes iguales. Recuerden, percentiles lo dividen en 100 partes iguales. Cada una de esas partes representa el 1%. Los deciles dividen a la muestra en 10 partes iguales. Y cada una de esas partes representa el 10%. Los quintiles dividen a la muestra en 5 partes iguales. En 5 partes iguales. Cada una de esas partes representa el 20%. Ya, el 20%. Por lo tanto, el quintil 1 es equivalente al percentil 20. El quintil 2 es equivalente al percentil 40. El quintil 3 es equivalente al percentil 60. Y el quintil 4 es equivalente al percentil 80. Por lo tanto, si yo quiero calcular el quintil 2, lo puedo calcular como quintil 2, pero también lo puedo calcular como percentil 40. Y finalmente, los cuartiles. Los cuartiles dividen a la muestra, ¿ya?, en 4 partes iguales. Y cada una de esas partes representan el 25% de los datos. ¿Ya? El 25% de los datos. Por lo tanto, la relación es cuartil 1 equivale al percentil 25. Cuartil 2 equivale al percentil 50. Y además equivale a la mediana, porque la mediana también es un percentil que sería el percentil 50 o el cuartil 2. Y el cuartil 3 equivale al percentil 75. A modo de resumen, los percentiles dividen a la muestra en 100 partes iguales. Cada una de esas partes representa el 1%. Los deciles dividen a la muestra en 10 partes iguales. Cada una de esas partes representan el 10%. Los quintiles dividen a la muestra en 5 partes iguales. Cada una de esas partes representa el 20%. Y finalmente, los cuartiles dividen a la muestra en 4 partes iguales. Y cada una de esas partes iguales representa el 25%. Entonces, a modo de ejemplo, voy a dejar de compartir, vamos a utilizar esa misma tabla que tengo a mi espalda, ¿no es cierto?, para calcular cuartiles, quintiles y deciles. Nos quedan 10 minutos, por lo tanto vamos a aprovecharlos. Ya, vamos a aprovecharlo. Para calcular los cuartiles, quintiles y deciles utilizamos la misma fórmula, pero con algunas variantes. ¿Ya? Con algunas variantes. Vamos a ver al tiro las variantes. Supongamos que queremos calcular el decil 3. El decil 3. El decil 3 lo que hace es equivalente a calcular el percentil 30, ¿ya? Pero lo vamos a calcular como decil, no como percentil. Si yo ocupo esta fórmula para calcular el decil 3, lo que me va a cambiar es esto que está acá. Eso que está acá, ¿ya? Eso que está acá, para el caso de los deciles, no va a ser nk sobre 100, sino que va a ser nk sobre 10, porque lo dividimos en 10 partes iguales. ¿Ya? Para el caso de los quintiles, por ejemplo, el quintil 6, perdón, quintil 6 no, el quintil 3,
También va a ser NK, pero como los quintiles lo dividen en 5 partes iguales, entonces va a ser NK sobre 5. Y para el caso de los cuartiles, esto en términos generales, decil sub K, quintil sub K, cuartil sub K, va a ser NK, pero obviamente el K, va a estar dividido por 4. Por 4, ¿ya? Porque nosotros lo dividimos en 4 partes iguales. Obviamente, acá el K va desde 1 hasta 10, para el caso del decil. Acá el K va desde 1 hasta 5, ¿ya? En caso de los quintiles. Y el K acá va desde 1 hasta 4, hasta 3 en realidad. Acá también va hasta 4. Y acá va hasta 9. Ahí. ¿Ya? Por lo tanto, teniendo eso en cuenta y en consideración, simplemente ahora voy a calcular el quintil 3, habíamos dicho. Entonces, para encontrar el quintil 3, lo primero que debo hacer es encontrar aquella clase que contiene el quintil 3. Para eso, busco el primer NI que sea mayor o igual que N por K sobre, como estamos trabajando con quintiles, lo dividen en 5. NK sobre 5. ¿Ya? Por lo tanto, esto sería 81, que es mi N. El K, como estoy calculando el quintil 3, entonces el K vale 3 sobre 5. Calculo eso, 81 por 3, 81 por 3 dividido por 5. Y eso me da 48.6. 48.6. Por lo tanto, busco la primera acumulada que sea mayor, ¿no es cierto?, o igual que 48.6. Vámonos acá. Menor, menor, menor. Este es el primero que es mayor. Por lo tanto, esta es mi clase, ya, esa es mi clase, la que está acá, 76, 78, mi clase que contiene al quintil 3. Voy a anotar ese número porque después lo voy a ocupar, 48.6, y simplemente reemplazo en mi fórmula. El quintil 3 va a ser límite inferior. Como esta es mi clase, ¿no es cierto? El límite inferior es 76. 76. NK sobre 5. Lo acabamos de calcular. 48,6. 48,6. Acumulada anterior. Como esta es mi clase, la acumulada anterior es la que está aquí arriba. Es decir, 47. 47. Dividido por la frecuencia absoluta de la clase. Como esta es mi clase que contiene el quintil 3, mi frecuencia absoluta es 16. Multiplicado por la amplitud que ya vimos que era 2. Hago ese cálculo, lo voy a hacer directamente. 76 más paréntesis, fracción. 48.6 menos 47 dividido por 16. Todo eso multiplicado por 2. Y eso me da 76.2. Quintil 3, 76,2. Muy bien. Así es como calculamos en este caso el quintil 3. ¿Cómo lo interpretamos? Fíjense. Como estamos trabajando con quintiles, acá tengo el mínimo, acá tengo el máximo, acá tengo el quintil 1, acá tengo, me quedo muy grande, por acá, quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4. ¿Ya? Quintil 1, quintil 2, quintil 3, porque recuerden que los quintiles dividen a mi muestra en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Y cada una de ellas representa el 25%.
25%, 25%, 25%. ¿Ya? Perdón, 20%, 20, 20, 20, 20 y 20. Ahí me da mi 100%. Como andábamos buscando el quintil 3 y el quintil 3 está acá y es el número 76,2 kilogramos, 76,2 kilogramos, entonces, a modo de interpretación, podemos decir de que 2, 4, 6, el 60% de los datos, es decir, el 60% de los estudiantes tiene un peso menor o igual que 76,2 kilogramos y el otro 40% de los estudiantes tiene un peso mayor o igual que 76,2 kilogramos. Así es entonces como calculamos e interpretamos los quintiles. De la misma manera lo podemos hacer con los deciles y con los cuartiles. ¿Ya? Entonces, a modo de tarea, para que ustedes puedan trabajar un poquito, calculen esto es a modo de tarea, de esta misma tabla, calculen el percentil 17, calculen el decil 8, calculen el quintil 4 y calculen el cuartil 3. Lo calculan y lo interpretan. ¿Ya? Percentil 17, decil 8, quintil 4, cuartil 3. Ya, muchachos, nos queda un minuto, así que vamos a quedar hasta acá. ¿Ya? Y nos estamos viendo la próxima clase. No sé si hay Este alguna... trabajo se lo enviaremos para la próxima clase. No, 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 no. Usted hágalo en su cuaderno y la próxima clase lo revisamos. Ah, ya. ¿Ya? Es para que muevan un poquito el lápiz. Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿No? ¿No? No, profe. Perfecto. Entonces quedamos hasta acá y nos vemos en la próxima clase. Ok. Chao, profe. Chao, chao. No, profe. Cuídense.